Y en esta mañana estamos con un tema en este proceso para reflexionar un tanto sobre esta tarea que nos ha sido encomendada, y estamos buscando desde la perspectiva bíblica la información necesaria para poder nosotros estar al día con el Señor. Amén. Estar al día con el Señor. Y el tema es la evangelización. Diga conmigo, la evangelización. Y el punto de esta mañana para tratar es la urgencia de la evangelización en el mundo actual. Tenemos urgencia. Diga conmigo, urgencia. Vamos, dígalo fuerte, urgencia. Y la urgencia es algo que va un poco más allá de lo habitual, de lo casual, de lo formal. Es algo que tiene que ver con agilizar, con movilizar de una manera mucho más rápida de lo normal las cosas. Y hay urgencias que a uno lo hacen salir de la casa, a veces sin peinarse, sin arreglarse, porque la situación lo amerita. Los centros de salud tienen abiertas una parte de su ambiente de atención en el área de urgencias. Y allí van todos aquellos que han tenido una experiencia de necesidad física que es necesariamente urgente para atender. ¿Sabe que la evangelización es un tema hoy más que nunca urgente? Diga conmigo, urgente. Es urgente. No es si de repente queremos o estamos animados o entusiasmados, no, es un tema urgente. Es un tema urgente. Y es un tema urgente por varias razones. Y yo quiero en esta mañana dejarle tres razones por las cuales es urgente el tema de la evangelización en esta generación y en este momento de la historia de la vida de la iglesia. Diga conmigo, la urgencia, vamos, dígalo fuerte, la urgencia de la evangelización. Hay un texto bíblico en Mateo 24:14 que dice la escritura así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Diga conmigo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, diga conmigo, y entonces vendrá el fin. Una vez más, léalo conmigo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y dígalo fuerte, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Entonces, la primera razón para la urgencia de la evangelización es que el tiempo es corto. Diga conmigo, el tiempo es corto. Es corto. Nuestra humanidad actual y el desarrollo que hemos logrado hace que las cosas sean mucho más rápidas, mucho más instantáneas. Todas las cosas se agilizaron, y es por causa de la perspectiva también profética. Dice que la ciencia aumentará, y eso es una realidad para nuestra generación. Es tanto así que hoy, con estas nuevas tecnologías que están surgiendo y en esta nueva revolución del tema tecnológico, entonces vamos a tener una diferente configuración para nuestra forma de hacer las cosas. Y estamos en un punto importante. Y parece que aquellas cosas que vienen para mejorar traen consigo la aceleración para poder lograr
lo que uno quiere y lo que uno espera. Y como es señal profética, entonces entendemos que el tiempo es corto para el cumplimiento de la palabra profética. Y lo que nosotros esperamos es la venida del Cordero. ¿Cuántos están esperando al Señor? Estamos esperando a Cristo. Lo estamos esperando. Él prometió volver. Se ha demorado 2000 años casi. Después de la promesa de dijo, yo voy, pero vuelvo. 2000 años. Y la iglesia ha estado por estos 2000 años trabajando, cumpliendo esto. Que el evangelio del reino sea conocido en todas las naciones. Y esta escritura está allá donde le preguntaron al Señor que cómo sería para el final. Y Él da una serie de revelaciones y de pautas para anunciar a aquellos que estaban preguntando cómo se darían las cosas al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Y entre ellas estableció esta. Dice, y entonces será anunciado el evangelio del reino en todas las naciones, para testimonio a ellas, y luego, diga conmigo, y luego vendrá el fin. El fin coloca un final. Hay un final para la historia. Hay un final para el tiempo establecido por nuestro Dios. Y cada día este tiempo se acerca. Y cada día este tiempo se acorta. Lo tenemos que mirar desde dos partes. La primera es el tiempo que tiene cada uno de nosotros en este planeta. Y por lo menos o por lo general en ese tiempo que tenemos cada uno de nosotros, por lo menos la esperanza de vida para nuestra nación está entre 73 años para los hombres, 73 y algo, y 76 para las mujeres. Nos reuníamos varias decenas de miles a celebrar la despedida casi del año, casi cerrando el año, sí era la despedida del año. Y entonces había una unción en ese estadio, había una adoración, una alabanza extraordinaria, y yo estaba celebrando, porque estaba como recién ingresado también a los caminos del Señor, y había una señora a mi lado derecho, como a unas dos personas más, y entonces estaba remolineando en el espíritu y en la celebración, pero era una señora ya un tanto adulta en años, diría yo algunos 56, 58 años de vida, y estaba gozosa de lo que estaba experimentando en el fluir de la adoración, y estábamos cantando, y de repente ella se quedó mirándome a mí y me dijo, pero ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? ¿Y por qué Dios permitió que yo perdiera tantos años sin tener la experiencia de disfrutar un tiempo de adoración como este? Y entonces me quedé mirándola a ella y de alguna manera uno piensa ella está en la emotividad de la unción que está fluyendo, pero había reflexión en su expresión. Porque lo que ella estaba reflexionando es que para ella esos 50 y tantos de años que habían pasado se habían malgastado. Esos 50 y tantos de años que habían pasado se habían perdido. No había llegado al lugar donde debería haber llegado, ni había experimentado lo que hoy estaba experimentando. Y entonces hoy está diciendo ella, queda poco tiempo hacia adelante para tener la experiencia de vivir con Cristo. Amén. Diga conmigo, el tiempo es corto. Es corto en el sentido del desplazamiento de la vida y la existencia de una persona. Pero es corto, sobre todo en esta generación, con respecto a las profecías. Y el mundo hoy es un mundo que está en un sentido volátil hoy.
Salimos de una pandemia que no estaba en la agenda y que todos no esperábamos, pero apareció. Y luego se encendió la guerra entre Rusia y Ucrania. Y se despertó este ambiente de violencia y colocó al mundo en tensión. Para nosotros los cristianos, el reloj profético es Israel, es Jerusalén. Todas las profecías apuntan a Israel. Hoy Israel ya cumplió un año de estar en guerra con Gaza. Ahora entra en violencia con el Líbano. Están llevando a cabo sus procesos. Está la tensión con Irán. Ustedes han oído las noticias de estos últimos días. Irán volvió a atacar, en 2 ocasiones ha atacado a Israel con decenas de misiles, algunos hipersónicos, para destruir a esta nación. Seguro si Israel no tuviese la cúpula de hierro y toda la tecnología que tiene para poderse defender, hubiese sido aniquilada con toda esa cantidad de misiles que le enviaron en la primera y en esta segunda ocasión. Y entonces está la tensión latente en el mundo actual. Estamos a la víspera de una tercera guerra mundial. Empiezan las guerras, la primera, la segunda, comenzó así, con un foco de violencia en alguna nación, y luego otros se fueron sumando, la cosa se fue multiplicando, y de repente, en un momento dado, todo el mundo estaba enredado en una guerra, y la guerra de la última temporada se considera que puede ser destructiva a una medida exagerada. Ahora Israel, que se convierte para nosotros en ese reloj, está intencionado porque Israel no tiene la luz del Evangelio. Israel tiene otra forma de pensar con respecto al tema de Dios, y ellos tienen otra esperanza puesta, porque según la palabra están cegados y no abrieron su corazón al Cordero, pero la Biblia y el mensaje profético los estableció. Ahí como reloj para nosotros, una tensión en ese ambiente. Entonces no podemos nosotros como iglesia perder de vista esto y enfocarnos en nuestra vida personal y en todas las batallas que tenemos, sin echarle un ojo al ambiente global y sobre todo al ambiente profético, porque según los expertos con respecto al tema del ambiente, de este tema profético, ya la mayoría de las profecías se han cumplido, y entonces la iglesia está diciendo: estamos esperando la venida del Cordero. Amén. ¿Qué estamos esperando nosotros como iglesia? Por lo menos en la forma de nuestra doctrina y de nuestro pensamiento, esperamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen? Dice que en un abrir y cerrar de ojos todos nosotros seremos transportados. Él vendrá en un momento dado y alzará la iglesia, y luego que alce la iglesia, entonces para nuestra fe se desatará en el mundo la gran tribulación. Entonces la iglesia debe estar esperando al Cordero y debe estar preparada, porque su Señor vendrá, y vendrá para alzarles, si todavía estamos vivos, para estar con el Señor en las bodas del Cordero. Aplauda al Señor. Habrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, destrucciones. Reino contra reino se levantará, y habrá enfriamiento del amor en las personas. Y entonces una señal es la evangelización. Y entonces la evangelización está puesta para dar testimonio a todas las naciones, para que ninguno tenga una excusa de que no le llegó el mensaje de salvación. Para que ninguno tenga excusa: a mí no me dijeron,
Yo no sabía por dónde era el camino. No, la iglesia salió desde hace más de 2000 años, desde allá, desde donde está el foco hoy encendido, donde se abandonó el pensamiento de la fe. Desde allí nació el ambiente de la luz, pero no la aceptaron, y no la aceptaron con propósito, porque Dios quería visitar a toda la tierra, y dice que Israel estará cegado hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y entonces el tiempo es corto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el detalle es cuándo sucederá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y el Señor dijo, no se dice cuándo, porque Él no tenía la información. Los ángeles no tienen la información. Esa información es de carácter reservado del Padre. Pero Cristo dijo, pero habrán señales. Y estas señales manifestarán el tiempo que ha de venir, y ustedes como iglesia deberán estar pendientes y velando, y no se dejarán enfriar, ni se descuidarán, ni se abandonarán, porque el día que menos piensen, entonces su Señor vendrá por ustedes. Amén. Y estableció parábolas, y una de las parábolas en las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, que habían llenado sus lámparas de aceite, y 5 imprudentes que se descuidaron y dejaron sus lámparas sin aceite. Y entonces cuando llegó el maestro, aquellas no estaban preparadas. Entonces hoy no hay licencia para que usted se queje de que es que en esta iglesia, de que es que el hermano, de que es que la hermana. Entonces la recomendación es: huya por su vida en el nombre del Señor. No te sueltes del Cordero. No te sueltes de Cristo. No te dejes enfriar. Y entonces a veces la carne entra en las iglesias y hay un sinnúmero de crítica, de murmuración, de chisme, de envidia, y la gente piensa aquí como que no, y se descuidan y se van. Cuidado, porque ciertamente mientras estemos en el cuerpo habrá debilidades, habrá deficiencias, habrá quizás errores, cosas que no son contraproducentes o de acuerdo a la lógica del mensaje del evangelio, del amor de Dios, pero es la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Es la puerta, porque Cristo vendrá por su iglesia. Dije que Cristo vendrá por su iglesia. Él viene por su iglesia. Y entonces, ¿por qué es urgente la evangelización? Porque el tiempo ya es corto. Y si las señales en su mayoría ya están evidenciadas y están establecidas en esta generación de una manera mucho más pronunciada que en otras generaciones, entonces estamos pensando, es probable que Cristo venga hoy. ¿Cuántos dicen amén? Es probable que Cristo venga mañana. Es probable que Cristo venga en una semana. Es probable que Cristo venga antes de terminar el año 24. Y entonces cuando miramos a nuestro alrededor, si aquellos que Él llevará son los que nacieron de nuevo, si aquel que ellos llevará hacia el reino de la eternidad son los que le recibieron, los que le conocieron. Y cuando usted conoce por lo menos a 5 a su alrededor que no cree que es urgente la evangelización. Diga conmigo, es urgente. Dígalo fuerte, es urgente. Quizás ellos no querrán creer, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no han oído la palabra? Si no han tenido la oportunidad de que alguien les diga: hey, hay un camino de salvación y de vida eterna, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te perdona, hay un Dios que nos da en la línea para ir a la eternidad. Hoy nuestros mensajes están muy contaminados de ambientes psicológicos para poder cubrir la necesidad de la persona, pero el tema del evangelio es urgencia de prevención. Es un mensaje preventivo. Porque lo que ha de venir vendrá y no se demorará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás preparado para subir con el Cristo de la gloria? ¿Estás preparado para irte con el Señor? ¿Estás preparada para que venga ese momento así de repente y puedas ser arrebatada en los aires? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Y entonces dirás: estoy listo, estoy preparado.
pero tu casa está preparada, tus hijos están preparados, tus parientes están preparados, tus empleados están preparados. ¿Ellos irán contigo o se quedarán? El hecho es que el Señor, la promesa para nosotros es que nos librará del día de la ira. Y cuando la iglesia sea alzada y cuando el Espíritu sea movido de la tierra, entonces quedará el hombre a la expensa de su humanidad. Quedará el hombre a la expensa del anticristo, quedará el hombre a la expensa de la maldad, de las tinieblas. Y entonces allí habrá lloro y lamento. Porque es urgente la evangelización, es urgente porque el terror del juicio de Dios tendrá que venir a la tierra en esos 7 años de tribulación. Y entonces lo que no se ha sufrido se sufrirá de tal manera que será más que tortuoso. No podemos olvidar este mensaje, que es un mensaje central de la vida del Evangelio y que es la razón por la cual Cristo nos ha establecido en este lugar. Y en la última temporada nosotros hemos visto el ambiente de la fe como una forma más de establecer una cultura para desarrollar la vida, pero la iglesia va más allá de establecer una cultura para establecer la vida. La iglesia es la forma de encontrar el camino que es nuestro Señor Jesucristo para escapar de la ira venidera. Amén. Diga conmigo, es urgente. Es un tema urgente. ¿Qué haría usted si mañana este gobierno local dijera se va a explotar el Cerro Negro? ¿Qué más se llama? El Chiles. Se va a explotar. ¿Sabe? Aquella gente que está en guerra, por ejemplo en Ucrania. La gente en Ucrania estaba programada, estaba lista para seguir adelante con sus vidas. La nación iba avanzando, pero de un momento a otro, al otro día amaneció llena de bombardeo en su camino. Millones de ucranianos tuvieron que salir. La gente de Israel estaba cómoda, estaba tan cómoda que se alcanzó a descuidar. Y de repente, el 7 de octubre del año pasado, entonces le entraron todos los violentos y les mataron más de 1,500 personas y violaron a mujeres y a niños de una manera desastrosa. Y entonces enciende el camino. Hoy las naciones están volátiles, la gente en el Líbano. Entonces, ¿para dónde huir? ¿Para dónde huir? Que estamos cómodos y nosotros durmiendo en la casa y de repente tranquilos con nuestra tienda, pero de repente se encendió la guerra, se encendió un desastre. ¿Y ahora qué nosotros vamos a hacer? Diga conmigo, el tiempo es corto. Y por eso la urgencia de la evangelización. Segundo, diga conmigo, la necesidad es grande. La necesidad es grande. Hay un mundo que tiene gran necesidad. ¿Y cuál es la necesidad más grande del mundo? La necesidad más grande del mundo no es la pobreza. La necesidad más grande del mundo no es la extrema pobreza. La necesidad más grande en el mundo no es el cáncer, no es la diabetes. La necesidad más grande en el mundo no es cualquier tipo de violencia, no. La necesidad más grande en el mundo es la falta de la fe en el Señor. La falta de la fe. Y entonces hay un mundo que está agonizando. Hay una nación que está agonizando. Hay una generación que está agonizando. Agonizando en todo el sentido de la vida, porque no es fácil vivir. No es fácil estar en el ambiente de un estado y de un mundo que exige cada día más nuestros formatos para podernos acomodar, para poder sobrevivir. Y entonces la gente sufre con intensidad. Un sinnúmero de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, un sinnúmero de otras enfermedades, de ambientes, de dolores. Pero nosotros sabemos que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para darnos vida y vida en abundancia.
Y entonces el que está al lado, que aparentemente pareciese estar cómodo, el dinero no le alcanza para encontrar su satisfacción, su felicidad. Algunos la salud les alcanza para estar cómodos y tranquilos. Otros se debaten en la miseria, en la escasez, en la pobreza, en la migración y en tantas cosas que hoy el mundo está sufriendo. Pero hay un mensaje que liberta, hay un mensaje que da vida y hay un mensaje que da paz, y se llama el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo. Y entonces aquel peleando con la esposa, con el esposo, con el hijo, con la hija, enredado en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad, en un mundo sin sentido, en una filosofía desequilibrada, en un mundo corrompido como el que hoy estamos nosotros viviendo. Y todos aquellos que son instrumentos y agentes pareciese del mal, lo único que dejan notar es que hay un corazón necesitado, porque al igual que nosotros, ellos pueden estar rotos, así como nosotros llegamos al Señor. ¿Y cuál es el mensaje que cambia? ¿Y cuál es el mensaje que sana? ¿Y cuál es el mensaje que equilibra la vida? Se llama el mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay una necesidad grande. Es grande la necesidad. Es alta la necesidad. Porque no hay vida. La Biblia dirá para ellos que están ciegos. La Biblia dirá para ellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados. La Biblia dirá que aunque andan, no tienen vida espiritual. Necesitan a Dios. La humanidad hoy más que nunca necesita de Dios. Y usted y yo tenemos el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, para cerrar esta enseñanza, ¿por qué es urgente el evangelio? O la evangelización es urgente porque el tiempo es corto, es urgente porque la necesidad es grande, y es urgente también porque el compromiso es nuestro. Diga conmigo, el compromiso es nuestro. Ese compromiso es suyo y es mío. Y lo entregó el Señor. Amén. Lo entregó el Señor. ¿Quién tiene el compromiso de que esta nación vaya marchando en primera instancia? El compromiso está sobre el presidente. Le encargamos una comisión. Dirija a esta nación y haz que funcione. Y él se equipa. Y luego los ministerios, y cada uno tiene un compromiso en la función que le corresponde. ¿Estás allí? No estás allí para sentarte como una estatua. No estás allí para que te rindan pleitesía por lo esbelto que es tu cuerpo, tu belleza. No estás para que te contemplen, estás para que sirvas para algo. ¿Amén? ¿Sabe por qué la iglesia se quedó en la tierra? ¿Sabe por qué Dios nos llevó la iglesia cuando la salvó, cuando quiso darle origen a ella? La salvó porque la iglesia es el instrumento de salvación para la humanidad. Somos el instrumento de Dios. El camino se encuentra por el ejercicio de la iglesia, porque es la iglesia la que tiene la palabra, es la iglesia la que tiene el mensaje, es la iglesia la que tiene el ingrediente que produce la fe en el corazón de las personas, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y es la iglesia la que tiene la palabra, así que cuando la iglesia habla la palabra, derrama la semilla de la fe en el corazón o en la vida de las personas, y entonces aquellos tienen oportunidad de creer. Pero si tú tienes el remedio, la medicina que Dios tiene para la vida de alguien o para la solución de alguien y te quedas con ella, no cumple. Diga conmigo, no cumple. Es nuestro compromiso. Es nuestro deber, es nuestra tarea. Así que no te puedes dejar en esta temporada que tu corazón se haga insensible. Y no puedes concentrarte a vivir una vida evangélica solo para ti. Y de repente sentirte bien
Hay una responsabilidad que te asiste porque te fue entregado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en ti tiene la unción de la salvación para otro. Y entonces eso te tomará cuentas el Señor un buen día. Amén. Pero ¿sabe qué pasa con las iglesias? Algunos carnales, hijos del diablo, que se introducen en las iglesias, que no nacieron de nuevo, se vuelven obstáculo para las iglesias. Y entonces se forman grupos de divisiones. Y entonces no asistas a la iglesia. Vete de la iglesia, vente para acá, muévete para allá. ¿Sabe que aquellos hijos del demonio, porque la Biblia los declara así, dice que es mejor que se hubieran colocado una piedra de molino y amarrársela en el cuello y haberse lanzado a lo profundo del mar, que entorpecer la obra del Señor en su camino? Por eso no hay quien se haya levantado en contra de lo que Dios ha establecido, que haya podido levantar la cabeza. Pero el diablo nos envuelve en esa, cuando la urgencia es: necesitamos que esta ciudad conozca de Cristo. Necesitamos que nuestra familia venga a Cristo. Necesitamos que esta congregación se vuelva multitudinaria, porque en esta ciudad hay 80,000 almas que necesitan salvación y vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces te dejas aferrar por la crítica o el chisme de una cosa y de otra cosa. Y entonces la pregunta para usted y para mí hoy es: entonces, ¿qué estás haciendo por la evangelización? ¿Qué estás haciendo por la evangelización? ¿Estás hablando de Cristo? ¿Estás hablando de la salvación? ¿Estás hablando del amor de Dios? ¿O te sientas en la silla del escarnecedor para criticar y murmurar de lo que uno hizo, de lo que otro dejó de hacer, o lo que usted piensa que se debería de hacer? Y si estás ahí, yo te recomendaría que lea el Salmo número 1. Amén. Lea el Salmo número 1. Y ahora párate en el lugar que te corresponde y déjate usar por el Señor. Toque a la persona que está a su lado, si le tienes confianza, con paciencia, con amor, y dígale: déjate usar por el Señor. El Señor quiere evangelizar tu casa a través de ti. Quiere evangelizar tu familia a través de ti. Quiere evangelizar a esta ciudad a través de ti. A los clientes los quiere evangelizar. A los que están ahí adelante tuyo los quiere evangelizar. Busca la ocasión de decirles algo de Cristo, porque eres el instrumento de Dios. Eres el ángel de Dios. Eres el profeta de Dios. Eres el siervo y la sierva de Dios en ese momento. Y dirá usted: no, que vengan acá los pastores, que venga la pastora Liliana, que tiene el ministerio de evangelización, con la hermana Tamara, que vengan ellas. No, ellas vendrán si la necesidad amerita, pero el protagonista eres tú. Cuando dicen amén. Suelta la palabra del Señor, suelta la palabra de Dios, y entonces habrá la oportunidad de que alguien se acerca, y entonces podrás ver a aquel que estaba en tinieblas venir a la luz admirable. Colócate de pie. Aleluya. Gloria a Dios. La evangelización es un llamado que debemos tomar en serio. La urgencia de compartir el mensaje de Cristo es innegable en el mundo actual. Que cada uno de nosotros se sienta motivado a actuar, siendo testigo del amor y la gracia de Dios en cada rincón de nuestra sociedad. Nuestros políticos necesitan del Señor. ¿Cuántos dicen? Nuestros soldados y militares, policía, ejército, naval necesita del Señor. Nuestros médicos y la ciencia necesita del Señor. Nuestros bomberos, nuestros albañiles, nuestros maestros, nuestros asambleístas, nuestros concejales. Nuestra generación necesita del Señor. ¿Sabe que si todos nos colocáramos de acuerdo y pudiéramos llevar a cabo la tarea que tenemos de hablarle a 5 personas del Señor, esta iglesia se quintuplicaría? ¿Cuántos dicen?
Le arrebataríamos al Satanás y a la cultura y a la religión tradicional cientos y cientos de gentes que necesitan de Dios. Levante su mano ahí donde está y diga: Señor Jesús, ayúdame para que yo pueda ser usado como instrumento para la evangelización. Quiero apartarme de mi necesidad, apartarme de mi persona y abrirme para ayudar a alguien con el mensaje urgente del Evangelio. Dame la unción del Espíritu Santo. Dame la unción que había sobre Pablo. Dame la unción que había sobre Felipe. Dame la unción que había sobre cada apóstol. Dame la fuerza para hablar. Úsame allí en mi casa, en mi negocio, en mi trabajo, en mis viajes, en el camino por la cuadra, en el transporte público a donde voy. Dame la fuerza para evangelizar y dame el privilegio de ganar vidas para el reino. Señor, en este fin de año, danos el privilegio de extender las redes de pesca en esta ciudad y quintuplicar la membresía de esta iglesia. Y entonces llamamos a los que han de ser salvos. Y los llamamos del norte, del sur, del este, del oeste, del centro de esta ciudad. Y entonces las multitudes se recogerán y vendrán por decenas y centenas y miles a los pies de Cristo. Porque una iglesia que se despierta a la evangelización tendrá el privilegio de ver la multiplicación. Satanás y todos sus demonios y toda la fuerza cultural que domina la mente del turcaleño está neutralizada y el Espíritu Santo te usará y la gloria de Dios estará contigo, y entonces esta casa se llenará de vidas cual nunca antes habíamos esperado. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.